hasta que la encontré. Capítulo 17, parte 2. Te necesito. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del monitor médico junto a su cama. Vi el ascenso y la caída rítmica de su corazón en la pantalla, marcada por el pitido ocasional. Mon estaba acostada en la cama. Me acerqué a la mesa de su lado, reemplazando las flores marchitas en el jarrón por las frescas que había traído. Habían sido 5 días insoportables, 5 días de tormento, 5 días sin el sonido de su voz. La cirugía había ido bien, dijeron los médicos, a pesar de que había perdido una cantidad significativa de sangre. Tenía algunas costillas fracturadas, cortes desagradables en los brazos y la cara, y una ligera conmoción cerebral. Según los profesionales, ella estaba fuera de peligro inmediato. Ahora todo lo que se necesitaba era que ella se despertara. Sin embargo, eso es precisamente lo que ella no estaba haciendo. Mon yacía en un sueño profundo, que los médicos insistían en que no era un coma. Dijeron que ahora dependía de ella, ya que no podían hacer mucho. Fue mi primera visita al hospital después de ese terrible día. Mon había sido trasladada de la UCI a la sala general después de unos días, y ahora se permitían visitas. Sin embargo, los padres de Mon habían sido inquebrantables en su determinación de permanecer a su lado 24/7, dejándome recibir actualizaciones únicamente de ti. Pero hoy Ti y Yuki habían logrado llevar al señor Aon y a la profesora Pong de vuelta a su casa y les permitieron descansar, otorgándome la señal verde para ir a verla. Hola, hermosa. Te traje flores, susurré, bajando suavemente en el banco junto a su cama y alcanzando sus manos. Tus rosas favoritas. Por primera vez desde que la conocí, las manos de Mon se sentían frías. Carecían del calor familiar que solía atravesar todo mi cuerpo cuando nuestros dedos se entrelazaban. Ajusté cuidadosamente las mantas para asegurarme de que estuviera bien cubierta y no se enfriara más. La suave luz del día que goteaba a través de las aberturas de la ventana golpeó su piel, haciéndola brillar como si estuviera adornada con diamantes, a pesar de las vendas que la cubrían. Todavía se veía impresionante. Entonces comencé. Jin ha estado viviendo conmigo durante los últimos días y ya sabes, está en el tramo final de su embarazo, así que es aún más molesta de lo habitual. Me reí. Pero supongo que está bien. Después de todo, ella está trayendo una nueva vida a este mundo. Dejé ir su mano, entrelazando lentamente mis dedos con los de ella, usando mi otra mano para frotar suavemente la de ella, tratando de calentarlos. Ella ha estado teniendo todo tipo de antojos y me hizo pedir una caja entera de camarones de río para nuestra casa. Seguí. Pasamos toda la noche aprendiendo a cocinarlos correctamente. Bueno, cuando digo nosotras, es principalmente yo haciendo todo, mientras ella ladraba órdenes desde su silla de comedor, agregué con una sonrisa. Ahora he aprendido a hacer tu plato favorito de camarones. Así que, si te despiertas, sacudí la cabeza.
No, digo cuando te despiertes, comencé, mi voz temblando mientras luchaba contra las lágrimas. Voy a cocinarte todos los camarones que puedas querer, ¿de acuerdo? Tengo toda esa caja de camarones en el refrigerador esperándote. Con mi mano libre acaricié suavemente la cabeza de Mon, pasando mi pulgar calmadamente por su frente. Mi voz temblaba con cada palabra. Necesito que te despiertes, ¿vale? Yo supliqué. Tienes que probar esos camarones. Las lágrimas comenzaron a gotear por mi cara. Te necesito, Mon. Mi voz se rompió y sentí que mi corazón se estrechaba. Puede sonar egoísta, pero te necesito y tienes que despertar. La cara de Mon, normalmente tan llena de vida, ahora era pacífica, pero esa tranquilidad era un cruel recordatorio de su estado actual, y no podía soportarla verla así. No puedo vivir sin ti, Mon. Me incliné apoyando mi frente contra la de ella, dispuesta a que mi amor la alcanzara. Las máquinas que nos rodeaban sonaban y zumbaban, mientras mis lágrimas caían sobre su piel pálida. Lo eres todo para mí. Eres todo lo que tengo, Mon. Me atraganté con mis palabras. Mi voz tembló mientras se liberaba. La risa, las lágrimas, los sueños que hemos tenido juntas. Me las arreglé, mi voz temblando con una emoción cruda. Me prometiste para siempre, Mon, por favor. No rompas esa promesa. Mis súplicas se convirtieron en una oración desesperada, una súplica a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando. Devuélvemela, supliqué, mi voz temblando de emoción. La necesito más que a nada en este mundo. La habitación permaneció en silencio. Las máquinas emitían el pitido y Mon se quedó quieta. Me dolía el corazón de anhelo con el peso insoportable de la incertidumbre que colgaba en el aire. Todo lo que podía hacer era sostener su mano, susurrar palabras de amor y esperar contra la esperanza de que me escuchara, que mis palabras serían el salvavidas que la trajera de vuelta a mí. Te quiero, Mon, dije suavemente. Te quiero mucho. Necesito que vuelvas y me digas eso. Necesito que me regañes cuando meto la pata y te rías de mí cuando hago algo tonto, Mon. Por favor, vuelve, supliqué suavemente, inclinándome para colocar un beso persistente en su mejilla. No podía imaginar un mundo sin ella, y mientras me sentaba allí derramando mi corazón hacia ella, sabía que ella era mi ancla, mi razón de ser. Recé para que el sonido de mi voz, la profundidad de mi amor, resultara lo suficientemente poderosa como para sacarla de las profundidades de la inconsciencia y viera la luz de alguna forma. Dos días después me encontré en el mismo pasillo familiar del hospital donde Ti me había consolado cuando los padres de Mon habían llegado ese día. La inquietud se había hecho cargo y la soledad en casa, sin actualizaciones sobre la condición de Mon, se había vuelto insoportable.
Así que conducí de vuelta al hospital y deambulé por los pasillos, desesperada por tener noticias sobre ella. Las horas habían pasado y todavía no había información. Yuki había visitado por la mañana, pero tuvo que volver al trabajo. Nob también se estaba estabilizando, habiendo sido retirado del soporte vital y trasladado a la sala general, al igual que Mon, esperando a que se despierte. El señor Aon se había ido con Yuki, dejando a la profesora Pong para vigilar a Mon. Me resistí al impulso de entrar en la habitación de Mon y ofrecerle consuelo, para hacerle saber que no estaba sola en esta situación, pero en el fondo sabía que la decisión de dejarla entrar recaía únicamente en Mon. No tenía derecho a entrometerme. Así que esperé. En el pasillo frío y poco iluminado, el aire se llenó con el fuerte olor de desinfectante que había comenzado a irritarme. Decidí tomar un poco de agua para prevenir una migraña inminente. Luego, en un torbellino de eventos, me paré y caminé hacia la sala de espera principal del hospital, justo cuando la profesora Pong salió de la habitación de Mon. Probablemente se dirigía al baño o a tomar una copa, así como yo. Nuestros ojos se cerraron brevemente desde extremos opuestos del pasillo, mientras rápidamente apartaba mi mirada, rezando para que el contacto visual momentáneo no hubiera revelado mi identidad. Me retiré, desesperada por encontrar un espacio tranquilo para esconderme y recogerme. Unos pasillos más abajo me topé con una habitación vacía, aparentemente en un armario de suministros abandonado. Deslizándome por la pared me acurruqué en el suelo, tratando de calmar la tormenta de emociones que se abría dentro de mí. Fue difícil determinar si era la expresión de la profesora Pong o toda la situación abrumadora que se había vuelto demasiado para soportar. Después de unos minutos escuché un suave crujido cuando alguien entró a la habitación. Se acomodaron a mi lado, envolviendo sus brazos alrededor de mis hombros en un gesto reconfortante. El calor se sentía tan familiar, algo que había llegado a asociar con una sola persona en todo el mundo. Mon. Pero cuando miré hacia arriba no era Mon. En cambio fue la profesora Pong, sus amables ojos mirándome con una sonrisa leve y comprensiva. Lady Sam, me dijo suavemente. Profesora Pong, respondí incapaz de formular ningún pensamiento coherente. Tuve que pasar por el hospital para conseguir algunas cosas para la abuela. Tartamudeé tratando de inventar una excusa. No tienes que fingir conmigo, Lady Sam. Su voz tranquila y su agarre sobre mis hombros ofreciendo consuelo. Sé que viniste por Mon. Oh, lo siento, tartamudeé. Escuché de ti y como Mon es mi ex empleada, pensé que podría venir a visitarla. Ella se rió suavemente. Su risa tan dulce y extrañamente parecida a la de Mon me tomó por sorpresa y me dejó completamente en silencio. Dije que no tienes que mentir conmigo, Lady Sam, respondió. La amas, ¿verdad? Quedé boquiabierta y me volví para mirarla con los ojos muy abiertos y desconcertada. ¿Cómo? Yo tartamudeé. Como mi empleada y menor que yo. Su mirada se dirigió hacia mí, revelando su incredulidad en mi débil intento de evadir la pregunta. ¿Cómo lo supo?, pregunté genuinamente intrigada. ¿Y tú? Ella persistió. Asentí ligeramente. ¿Se nota tanto?, admití. Yo sabía, confesó. En el momento en que entraste con todas esas bolsas en la mano,
Además, el otro día, cuando la esperaste, sabes que estaba molesta. ¿Sabías?, pregunté, asombrada por esa revelación. La primera vez, ni siquiera yo lo sabía entonces. Supongo que una madre simplemente lo sabe. Era muy evidente en sus rostros. Una leve sonrisa tira de mis labios. ¿Por qué no dijiste nada? No era mi lugar decirlo, respondió ella. Estaba esperando a que Mon viniera y me lo dijera por su cuenta. Lástima que nunca lo haya hecho. ¿Estás de acuerdo con eso?, pregunté, expresando la pregunta molesta que siempre había permanecido en mi mente, el miedo que pudiera reaccionar como lo hizo mi abuela. ¿Estás de acuerdo con nosotras? Sí, respondió. Sus palabras son un abrazo de aceptación. ¿Por qué no lo haría? Su aceptación me abrazó como una marea abrumadora. Su compasión y respeto por nosotras eran inmensos, y se hizo evidente que Mon había heredado su amabilidad, de esta alma compasiva que se arrodillaba a mi lado, ofreciendo consuelo a pesar de que era mi culpa que su hija ahora estuviera en este hospital. Lo siento, profesora Pung. Siento haber hecho esto a Mon. Lamento que esto haya sucedido por mi culpa. Lady Sam, dijo suavemente. Su voz es una presencia reconfortante. Mírame. Me volví con la mirada llorosa para encontrarme con sus amables ojos y su sonrisa tranquilizadora. Esto fue un accidente, ¿de acuerdo? Nadie tiene la culpa. Fue un accidente. Deberías haber ido a recogerla. ¿Quién puede decir que no habría pasado si tú hubieras ido?, ella preguntó. Fue mi culpa que ella fuera a Londres, confesé en su abrazo. Esto no habría sucedido si ella nunca hubiera ido a Londres. Señora Sam, me gritó la profesora Pooh, con su voz firme pero comprensiva. No sé qué pasó entre ustedes dos, o la razón exacta por la que Mon fue a Londres, pero supongo que también tenías algo para traerla de vuelta. Asentí con la cabeza. Entonces tal vez hiciste algo mal, dijo ella. Todo el mundo comete errores, pero es más importante que hayas tomado medidas para corregirlo. Significa mucho para mí que hayas traído a mi hija de vuelta. Sus palabras fueron un bálsamo relajante que lentamente comenzó a enmendar las grietas profundas dentro de mi alma. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo?, ella continuó. Esto fue solo un accidente, nada más. ¿Pero por qué no estás enfadada conmigo?, pregunté. Una vez le rompí el corazón. Deberías enfadarte conmigo. ¿Por qué me enfadaría contigo?, ella dijo. ¿No estabas sufriendo tú también? La amabilidad de la mujer no tenía límites y estaba empezando a ser abrumadora. Pero no la merezco, dije. Ella es demasiado buena para mí. Nunca digas eso, Lady Sam, dijo con firmeza. Sé que crié bien a mi hija. Ella nunca se habría involucrado con alguien que no creería que fuera inherentemente bueno también. Nunca digas eso porque creo que ustedes dos son perfectas la una para la otra. Empecé. Dijiste que la amas. Ella preguntó. Sí, estoy enamorada de ella, confesé. Tanto que me consume. Ella significa todo para mí. Entonces, eso es suficiente para mí, dijo. Pero ahora, si vuelves a romperle el corazón,
Nunca lo haré, prometí con seriedad. Te lo aseguro, nunca lo haré, no puedo. Ven, levántate, exigió la profesora Pung. ¿Eh? Pregunté confundida. ¿No quieres verla?, ella preguntó. ¿O solo viniste aquí para conseguir la medicación de la abuela? Una suave sonrisa adornó mis labios mientras me levantaba y ella me abrazó suavemente. Gracias, susurró en mi oído. ¿Por qué?, pregunté. Por amarla, dijo la maestra Pung, su voz temblando de emoción, mientras se limpiaba algunas lágrimas de los ojos. Por entenderla, desde que ustedes dos eran jóvenes, siempre estuviste ahí para ella. Sonreí y devolví el abrazo. Gracias, le susurré al oído. ¿Por qué?, ella preguntó. Por traerla a este mundo, por criarla, respondí. Y por hoy. Ella sonrió y juntas salimos al pasillo. Sus manos descansaron cálidamente en mis brazos, envolviéndome en el abrazo de una madre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la reconfortante presencia del amor de una madre. En realidad puedes llamarme Sam, le dije. Señora Sam, ella exclamó. No puedo, tiene sangre real. Por favor, lo solicité. Me haría sentir mucho mejor. Lo intentaré, dijo con un toque de diversión en su voz. Pero solo si empiezas a llamarme mamá. Profesora Pung es demasiado formal. Pero profesor... Ella me silenció con el dedo y compartimos una sonrisa. De acuerdo, lo intentaré. Continuamos por el pasillo que conducía a la habitación de Mon. Había un grupo de médicos y enfermeras reunidas alrededor de su puerta. Mi corazón se hundió en el suelo mientras mi mente imaginaba lo peor. ¿Qué había pasado? Miré a la madre de Mon mientras le puse una caricia tranquilizadora en la mano. Ella está despierta, escuché a una enfermera decir. Dejé salir una respiración que no sabía que estaba aguantando, cuando las lágrimas empezaron a salir. El primer suspiro de alivio en más de una semana. Mon había despertado.